Hola a todos, bienvenidos a su canal llamado Descubriendo la Realidad Social. Antes que nada espero que se encuentren súper bien, que estén teniendo una semana hermosa y que se encuentren súper felices en todo lo que estén haciendo. Ahora, como ustedes saben, la semana pasada empezamos con una serie de videos en torno al movimiento feminista. En el video pasado, recapitulando un poco, hablamos acerca de la primera ola del feminismo, donde retratamos la experiencia de las mujeres que fundaron este movimiento, el dónde ocurrió, cómo ocurrió y en qué circunstancias aconteció. Y para este video les tengo preparada la segunda ola del feminismo, donde hablaremos de los cambios tan grandes y profundos que se dieron en la sociedad europea del siglo XIX. Así que sin más, los invito a que me acompañen. Ok, en esta segunda etapa del feminismo hay que comprender de primera entrada que se desarrolló durante el siglo XIX y aunque tuvo muchas dificultades y retrocesos, fue posible consolidar cambios grandes en la sociedad que suponen un avance enorme en materia de género. ¿Ok? Entonces, como punto de partida es necesario retomar lo que vimos la semana pasada sobre las políticas de Napoleón Bonaparte, que como ustedes recuerdan hizo muchas legislaciones y dio gran poder al Estado. Por ejemplo, tomemos el caso de la educación, donde cambia completamente, ya que antes de estas leyes la educación era impartida en casa por los padres y la familia, y ya después de las leyes napoleónicas, la educación se transfiere al Estado y los niños empiezan a acudir a centros escolares, específicamente los hombres. Por tanto, es necesario entender que la sociedad de este momento aceptó de buena manera y de buena fe esta división y esta separación, sobre todo, entre la esfera familiar y la esfera pública. Ok, también el día de hoy hablaremos acerca de muchos filósofos que son sumamente reconocidos a nivel mundial por los aportes tan importantes que han hecho, pero es necesario elucidar algunas partes y pensamientos de estos filósofos que iban totalmente en contra del movimiento feminista. Comencemos así con Hegel, quien tuvo una importancia enorme para este movimiento y para la sociedad, ya que él dejó muy en claro en sus obras de fenomenología y filosofía del derecho que la familia es la garantía del orden y la separación entre sexos y sus funciones es el fundamento único e inamovible de la sociedad, lo cual tuvo una gran importancia para las personas de esta época, ya que concibieron al núcleo familiar como la célula primaria de toda sociedad. Ahora, resulta particularmente interesante y primordial mencionar que en esta segunda ola del feminismo, las mujeres que hicieron posibles los cambios que se dieron fueron las mujeres sufragistas, quien gracias a su esfuerzo y entrega hicieron una revolución completa del mundo. Estas mujeres eran mujeres verdaderamente valientes que dedicaron su vida a mejorar las condiciones tan deplorables que las mujeres de este momento vivían. Es así como las principales representantes del movimiento sufragista fueron Ikedi y Helmut, quienes comandaron la declaración de Seneca Falls y afilaron la punta de lanza de lo que llegó a conocerse como el movimiento sufragista. Ahora bien, el movimiento sufragista tuvo presencia internacional, ya que existió en todas las sociedades industriales. Es decir, este movimiento traspasó las barreras de la nación y fue algo que creó lazos fuertes entre mujeres de distintas nacionalidades. Hay que resaltar que sus dos metas principales fueron la lucha por el derecho al voto y la lucha por los derechos educativos. Y les adelanto de una vez que afortunadamente se conquistaron estos dos objetivos, pero no obstante esto no ocurrió rápidamente, todo lo contrario, fue algo que tardó muchísimos años.
De hecho, el proceso fue lento y doloroso, ya que tardó 80 años en consolidarse, lo que significa que al menos 3 generaciones depositaron sus esperanzas y anhelos en esta lucha. Además, muchas mujeres no lograron ver la justa realidad que comenzaron a edificar. Por ello, es necesario reconocer la valentía de estas mujeres, que son fuente de inspiración para las nuevas generaciones y para las mujeres que nacimos después de ellas. Por tanto, una vez establecidos los objetivos del sufragismo, las mujeres que participaron pasaron de la teoría a la realidad y decidieron comenzar por conquistar el terreno educativo, donde en un primer momento algunas mujeres se aseguraron de la enseñanza primaria reglada. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento los únicos que podían asistir a la primaria, educación media y universidades solamente eran hombres. Por tanto, lo que se pretendía es que también las niñas pudieran asistir a la primaria para instruirse y conocer lo más básico. La razón aducida para obtener la entrada a las primarias fue conforme al canon doméstico. Esto significa que las mujeres argumentaron que para cumplir adecuadamente sus funciones como esposa y madre necesitaban tener conocimientos de lectura, escritura y cálculo. Porque, por ejemplo, pensamos para llevar una cuenta acerca del gasto familiar necesitaban saber cómo hacer operaciones matemáticas. Entonces, tal petición que resultaba de sumisión doméstica no podía ser rechazada de ninguna manera. Es así como en las escuelas primarias se aceptaron finalmente la entrada de las mujeres. Ahora, poco más tarde, algunos grupos de mujeres reclamaron su entrada en los tramos medios de enseñanza. La razón aducida también se amparó conforme al modelo vigente y sobre todo con mucho respeto. Para mí esto supuso una jugada muy astuta por parte de las sufragistas, ya que se valieron de su inteligencia para insertarse en la esfera escolar, lo cual es un derecho que de por sí no tenían por qué haberlo peleado, ya que al ser seres humanos, por ese simple motivo tenían derecho a asistir a la escuela e instruirse. Pero pues debido a las condiciones sociales, la entrada a la educación era algo completamente distinto a lo que es hoy día. Y yo sé que actualmente puede parecer algo muy común el asistir a la escuela, el que las niñas vayan a la primaria y secundaria, pero en algún momento esto era algo que se veía súper lejos y que era muy difícil de conquistar. Para entrar a la educación media, las sufragistas nuevamente echaron mano de su inteligencia, ya que justificaron que ante la imposibilidad de llegar al matrimonio por cuestiones azarosas, era preferible que tuvieran una profesión que les permitiera subsistir sin tener que depender de sus familiares o, peor aún, dedicarse a la prostitución. Fue así como para asegurar la virtud y el buen orden, la demanda de las mujeres fue aceptada de buena manera, de tal modo que las profesiones que se enseñaban durante la educación media, de institutrices en primer lugar y las de enfermeras después, que fueron bien aceptadas y las mujeres que pugnaron para poder acceder a la educación media dijeron que lo único que estaban haciendo era expandir el círculo de virtud femenina, ya que el cuidado, en el caso de las enfermeras, era algo que se hacía en casa. Entonces, al llevarlo a la esfera pública, solamente se ampliaba ese círculo. Por eso no nos tiene que resultar extraño que aún hoy día las profesiones de profesora y de enfermera sean profesiones ocupadas principalmente por mujeres. Entonces, ahí hay un antecedente histórico a dichas profesiones. Ahora, la entrada a la educación, aunque ya había sido conquistada parcialmente, todavía quedaba terreno por ganar,
ya que seguía siendo un reto súper difícil el que las mujeres accedieran a las universidades, ya que éstas eran consideradas la cúpula máxima del conocimiento, que estaba designada únicamente para hombres. Y es así como las mujeres vieron distintas formas de entrar, y de hecho muchas veces las mujeres tuvieron que disfrazarse de hombres para poder estudiar, o cuando lograron insertarse algunas, tenían que estar acompañadas por profesores todo el tiempo. Esto significa que para asistir a alguna clase tenía que ir el profesor por ella a la puerta del colegio, y cuando terminaba dicha clase tenía que llevarla con el otro profesor, de manera que en ningún momento la mujer pudiera estar sola, sino siempre vigilada y resguardada por un hombre. Pero ahora, es así como en el año de 1880 algunas universidades europeas empezaron a admitir mujeres en las aulas. La idea que permitió esto fue la de la excepcionalidad, ya que la regla era que para las mujeres una formación superior era inaceptable, excepto en casos excepcionales. ¿Ok? Entonces, bajo esta dinámica de las excepciones, algunas mujeres consiguieron por primera vez abrirse un puesto en el seno de la cultura formal. Algunas mujeres como Lou Andrea Salomé, Marie Curie y otras parecidas de tal envergadura comenzaron a pertenecer a esta generación de excepciones. Sin embargo, para las sufragistas esto no era suficiente, ya que si bien algunas mujeres asistían a la universidad, no se les otorgaba el título. Es decir, asistían, cumplían con los créditos, cumplían con cada una de las materias, pero el sistema era tan patriarcal y misógino que aunque las mujeres se esforzaran por asistir a la escuela, por cumplir con sus deberes escolares, al final de la carrera no se les otorgaba por ninguna manera y por ningún medio un título que amparara sus conocimientos, de manera que se les imposibilitaba ejercer sus profesiones. Entonces, de ahí que muchas se abocaran a la investigación, misma razón por la que hubo muchas mujeres que hicieron importantes descubrimientos durante esta época. Tenemos el caso de Marie Curie, quien fue una excelente mujer y química sobre todo. Ahora, en lo que refiere al voto, ya una vez conquistado el terreno de la educación, que podemos echar un vistazo y sí hay un contraste enorme desde antes de las sufragistas a después de ellas, ya que gracias a sus luchas y sus esfuerzos se logró por primera vez el que las mujeres asistieran a la primaria, secundaria y educación superior. Pero ahora pasemos al segundo objetivo de la lucha sufragista, que como recordarán es la lucha por el derecho al voto. Este ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se multiplicaron las convenciones, reuniones, actos públicos y manifestaciones. Y en este sentido se pedía el derecho a voto para las mujeres, y las estrategias que emprendieron no solo les concedieron este derecho, sino que fueron pioneras en el terreno de las manifestaciones pacíficas, porque mostraron que a través de la lucha pacífica era posible obtener los mismos resultados que a través de la lucha violenta, que era la constante hasta ese momento. Es así como las sufragistas alegaron que si ya tenían presencia en las universidades y algunos sectores del trabajo, resultaba discordante e incoherente que no se les concediera el derecho a voto. Ahora, este fue un factor que permitió el derecho a voto, pero también hay que retomar que lo bélico no fue ajeno a esta victoria. De hecho, yo estaba reflexionando acerca de este punto, y la guerra en su gran mayoría es un fenómeno social destructivo y que puede tachársele hasta de maléfico para la sociedad. Pero en este caso en particular, la guerra fue algo bueno para la sociedad, lo cual me parece algo impresionante, ya que cuando las grandes guerras se produjeron,
en la primera mitad del siglo XX los varones fueron llamados a las filas de guerra, llevados al frente, de tal manera que los países beligerantes tuvieron que recurrir a las mujeres para sostener la economía fabril, la industria bélica, y es así como participaron también en la administración pública y los subsistemas estatales. Y lo que encontraron es que la economía no falló, la producción no descendió y la administración estatal pudo afrontar sin lagunas los momentos más difíciles y críticos. Quedaba entonces claro que las mujeres podían mantener en marcha un país. Digamos que esta fue una oportunidad para que las mujeres pudieran demostrar verdaderamente su potencial como seres humanos y las capacidades tan grandes y las mismas que los hombres para liderar una sociedad y para dirigir el rumbo. Es así como después de muchas luchas, después de muchos esfuerzos, manifestaciones y declaraciones, después de años de esfuerzo, las mujeres lograron por fin acceder a la educación y obtener el derecho a voto. Pero pues aquí vale preguntarse, ¿hasta esta segunda ola realmente existía equidad entre mujeres y hombres? Si quieren conocer un poco acerca de cómo es actualmente y ya en tiempos más cercanos esta lucha feminista, los invito a que no se pierdan el siguiente video. Hasta aquí podemos decir que el derecho a voto y el derecho a la educación son fundamentales para cualquier ser humano y que ninguna persona por ninguna condición física, de creencias, ideología u orientación sexual incluso debe estar excluida de sus derechos, porque recuerden que como seres humanos todos gozamos de las mismas garantías, porque sí, porque somos seres humanos y no se necesita justificar más allá de ello. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad es que yo me la pasé increíble leyendo un poco acerca del tema, que por cierto les voy a pasar la referencia bibliográfica si quieren saber un poquito más acerca del tema y consultar directamente la fuente de la que me basé para dar la información de la que hoy hablamos, porque claramente yo no me lo saqué de la manga. No, esto tiene un antecedente y si quieren conocer más acerca de esto, pueden buscarlo con la brillante autora Amelia Valcárcel en un artículo que escribió por allá del 2000. Entonces les dejo en la cajita de información la referencia bibliográfica para quienes gusten consultar más. En el próximo video vamos a hablar un poquito acerca de la misoginia romántica, donde expondremos completamente los pensamientos de filósofos de talla mundial. Hoy hablamos únicamente de Hegel, pero en el próximo video vamos a hablar a grosso modo de todos los filósofos que aportaron ideas en contra del feminismo. Además vamos a hablar de una declaración que resulta sumamente importante en la lucha feminista, y me refiero a la declaración de Seneca Falls, que se firmó en Estados Unidos y fue una lucha impulsada por personas afrodescendientes. Pero bueno, yo creo que con esta parte tenemos suficiente por hoy y es información que hay que reflexionar, que meditar un poco. Y yo les puedo comentar que en mi experiencia personal cuando leí lo que ocurrió con la segunda ola y con el movimiento sufragista, reflexioné muchísimo acerca del valor y la importancia que tiene asistir a la universidad y el esforzarse, sobre todo en la universidad. Porque en el caso de las mujeres, hablando particularmente, aunque en general pues todos, el asistir a la universidad es un derecho por el que las mujeres pelearon, por el que muchas mujeres dieron su vida, su tiempo, sus esfuerzos. Entonces hay que valorar verdaderamente el que hoy en día muchas mujeres podamos asistir a la universidad sin tener que estar acompañadas por un profesor y sin tener que pedirle permiso a nadie. Eso yo creo que es algo increíble, el que podamos movernos libremente y hacer
lo que queramos con nuestra vida. Y si queremos instruirnos, es algo que ya podemos hacer y es algo impresionante por lo que muchas mujeres lucharon, por lo que muchas mujeres soñaron y hoy en día es una realidad. Así que los dejo con esa reflexión y nos vemos el próximo video. Que tengan un excelente fin de semana, pásenla bonito, tengan un puente pues muy divertido, relájense, descansen y nos vemos en el próximo video con otra entrega acerca del movimiento feminista. Bye.